En los sótanos climatizados del Museo de Antigüedades de Berlín hay un cajón metálico que contiene 247 fragmentos de arcilla que ningún visitante verá jamás en las salas de exposición, no porque estén deteriorados, sino porque su contenido sigue siendo objeto de controversia académica lo suficientemente activa como para que el museo prefiera no explicarlo en un cartel de 20 palabras. Los fragmentos proceden de excavaciones realizadas en el sur de Irak durante las décadas de 1880 y 1890, en lo que entonces era territorio del Imperio Otomano y lo que la arqueología posterior identificaría como el yacimiento de Shuruppak, la ciudad donde los textos sumerios sitúan al último rey antes del diluvio. Lo que hace problemáticos a esos fragmentos no es su antigüedad, que es considerable, ni su estado de conservación, que es razonablemente bueno para su edad. Lo que los convierte en material incómodo es lo que dicen cuando se los lee en secuencia y se los coloca en contexto con otros textos descubiertos en el mismo horizonte estratigráfico. Describen, con un nivel de detalle técnico que resulta difícil de atribuir a la imaginación religiosa, procedimientos de modificación de organismos vivos. Procedimientos que los escribas que los copiaron claramente no entendían en su totalidad, porque en varios puntos el texto simplemente transcribe términos que en ningún otro lugar del corpus cuneiforme tienen equivalente semántico conocido. Esto no es una anomalía aislada, es el patrón que emerge cuando se estudia la literatura sumeria con suficiente profundidad y sin la presión institucional de encajarla en categorías preexistentes. El registro cuneiforme más antiguo que ha sobrevivido, las tablillas de Eridu y Uruk, que datan de aproximadamente el año 3200 antes de nuestra era, no describe el amanecer de una civilización aprendiendo. Describe la existencia de una civilización que ya sabe y que atribuye ese saber a seres que la precedieron. Las excavaciones en Eridu, el yacimiento que los propios sumerios identificaban en sus textos como la primera ciudad jamás construida, han revelado 17 niveles de construcción superpuestos. El nivel más profundo alcanzado por los arqueólogos del equipo iraquí que trabajó el sitio entre 1946 y 1966 data de aproximadamente el año 5300 antes de nuestra era. La estructura arquitectónica de ese nivel más profundo no muestra la torpeza experimental que esperaríamos de los primeros constructores de una civilización. Muestra familiaridad. Las proporciones son correctas desde el principio. Los sistemas de drenaje están donde deben estar. La orientación del edificio tiene en cuenta consideraciones astronómicas que requieren conocimiento previo de los movimientos celestes. Los textos cuneiformes recuperados de esos niveles tempranos de Eridu describen a unos seres llamados Abgal, término que los diccionarios sumerios modernos traducen habitualmente como grandes hombres del Apsu o, en algunas interpretaciones más técnicas, los sabios de las aguas profundas. El Apsu en la cosmología sumeria era el océano de agua dulce subterránea sobre el que flotaba la tierra firme y que era el dominio específico del dios Enki. Los Abgal no son simplemente sacerdotes ni maestros genéricos, son entidades con funciones específicas y delimitadas. Transmitir a los seres humanos el conocimiento de la irrigación, la metalurgia, el cálculo matemático, la observación astronómica y la organización administrativa de las ciudades. La tablilla catalogada en el Museo Border Asiatisches de Berlín como BAT 9553, recuperada del yacimiento de Uruk y datada en torno al año 3100 antes de nuestra era, describe 7 Abgal principales que gobiernan dominios de conocimiento distintos. El texto indica que estas entidades poseían la capacidad de percibir eventos a través del tiempo, lo que los académicos especializados en literatura mesopotámica habitualmente traducen como capacidad profética, pero que en el contexto técnico del resto del documento suena considerablemente menos a metáfora religiosa y considerablemente más a descripción de una capacidad observacional de naturaleza inusual.
Los 7 son descritos como habiendo precedido a los primeros reyes y como siendo los depositarios originales de las Me, los decretos divinos que, según los sumerios, gobernaban todos los aspectos de la civilización organizada. Las Me representan uno de los conceptos más específicos y técnicos de toda la literatura mesopotámica. No son mandamientos morales ni principios filosóficos abstractos. Son capacidades, son conocimientos operativos. La lista de Me preservada en el texto conocido como Inanna y las Me incluye elementos como la realeza, el sacerdocio, el descenso al inframundo y el ascenso desde él, los instrumentos musicales, la escritura cuneiforme, la carpintería avanzada, el trabajo de los metales, la cerámica de alta temperatura, el conocimiento jurídico, la medicina, la interpretación de presagios y la manipulación de las condiciones climáticas para la agricultura. Cada Me es al mismo tiempo un dominio de conocimiento y el instrumento tecnológico o conceptual que lo hace operativo. Lo que resulta imposible de pasar por alto en esta lista es su carácter de inventario. No es una enumeración de virtudes o poderes divinos abstractos. Es el catálogo funcional de una civilización completamente desarrollada. Y según el texto, ese catálogo existía en posesión de los Abgal antes de que los seres humanos comenzaran a habitarlo. La implicación lógica, que los textos sumerios no tratan de disimular en ningún momento, es que la civilización no fue inventada por los humanos, fue recibida. El corpus de tablillas de Uruk, que representa el conjunto de escritura cuneiforme más antiguo conocido y abarca un período que va aproximadamente del 3400 al 3000 antes de nuestra era, contiene referencias recurrentes a un grupo de 7 entidades que los textos acadios posteriores llamarán Apkallu. La tradición sumeria más antigua los llama Abgal, como hemos visto, pero el contenido funcional que ambos términos designan es el mismo: seres de naturaleza sobrehumana que actuaron como asesores, instructores y administradores en los períodos más tempranos de la historia registrada. La lista real sumeria, compuesta alrededor del año 2100 antes de nuestra era, pero que los especialistas consideran depositaria de tradiciones orales considerablemente más antiguas, presenta a los 7 Apkallu, en correlación directa con los reyes que gobernaron antes del diluvio. Cada uno de los 8 reyes antediluvianos, que la lista menciona, tenía asignado un Apkallu específico como asesor permanente. El primero de estos sabios, Adapa, es descrito en el texto como aquel que completó los planes del cielo y la tierra, formulación que en el contexto técnico mesopotámico no tiene connotaciones poéticas, sino administrativas. Designa a quien comprende y puede implementar el diseño estructural completo de la realidad. El mito de Adapa, preservado en fragmentos de tablilla encontrados tanto en el archivo de Amarna en Egipto como en la biblioteca de Asurbanipal en Nínive, narra cómo este ser poseía un conocimiento tan comprensivo de las estructuras fundamentales de la naturaleza que su actividad cotidiana podía tener consecuencias cósmicas involuntarias. El texto describe cómo Adapa, ejerciendo sus funciones de pesca ritual en el río, rompió accidentalmente el ala del viento del sur por el mero acto de pronunciar ciertas palabras en el momento y lugar incorrectos. El dios Anu, el Señor del Cielo, convocó entonces a Adapa a su presencia para una audiencia sobre las consecuencias de este acto. La narración es técnicamente específica, en un grado que supera lo que habitualmente encontramos en los textos religiosos. Describe los protocolos exactos de la audiencia, los objetos que Adapa debía llevar consigo, las palabras que debía pronunciar y las que debía evitar. El segundo Apkallu principal en la tradición mesopotámica es conocido como Wanna o Oanes en las fuentes griegas. Es esta figura la que ha generado más debate académico y especulación extraacadémica durante los últimos 2 siglos, por razones que tienen que ver con su descripción física. Beroso, el sacerdote y cronista babilónico que escribió en griego en el siglo III antes de nuestra era,
y que tenía acceso a los archivos del templo de Marduk en Babilonia, describe a Uanna como un ser de apariencia pisciforme que emergía del Golfo Pérsico durante el día para instruir a los humanos y regresaba al agua al anochecer. La descripción de Beroso es suficientemente precisa en términos de lo que Uanna enseñó, que incluye matemáticas, astronomía y los principios de construcción de templos, como para que descartarla como ficción pura resulte intelectualmente insatisfactorio. La pregunta que los académicos convencionales evitan formularse directamente es la siguiente. Si Beroso inventó esta figura, ¿por qué inventar específicamente una que emerge del mar y que tiene apariencia no humana? El motivo teológico habitual para crear dioses con formas animales en las culturas antiguas tiene que ver con la representación simbólica de fuerzas naturales. Pero Uanna no es una fuerza natural personificada. Es un instructor técnico. Su función no es representar el poder del océano, sino transmitir conocimiento específico sobre disciplinas concretas. La forma física no sirve ningún propósito simbólico obvio en ese contexto, lo que sugiere que Beroso estaba preservando una descripción que le fue transmitida, no inventando una metáfora. Los 5 Apkallu restantes de la lista, Enmeduga, Enmegalamma, Enmebuluga, Anenlilda y Utuapzu, aparecen en distintos textos mesopotámicos asociados a conocimientos específicos. Enmeduga está vinculado al desarrollo de las técnicas agrícolas de irrigación de precisión. Enmegalamma aparece en textos relacionados con la arquitectura del templo y los principios geométricos que gobiernan la construcción sagrada. Enmebuluga es mencionado en los textos de observación astronómica más antiguos, como el fundador de las técnicas de registro sistemático de los movimientos planetarios. Anenlilda aparece en los textos de magia adivinatoria, como el origen de las técnicas de interpretación de omina celestes. Utuapzu, el último de los 7, es descrito en la lista real sumeria como el único Apkallu que ascendió al cielo en lugar de morir o ser desterrado, formulación que la tradición rabínica posterior interpretaría en relación con figuras como Elías o Enoc. El yacimiento de Tel es-Sawan, ubicado en Irak central a orillas del Tigris, fue excavado entre 1964 y 1968 por un equipo arqueológico iraquí dirigido por Fuad Safar. Los resultados de esas excavaciones, publicados en 1969, pero raramente citados en los textos de divulgación sobre el mundo antiguo, presentan un problema de clasificación que los especialistas han manejado principalmente mediante el silencio estratégico. El asentamiento de Tel es-Sawan, datado en aproximadamente el año 6000 antes de nuestra era, muestra un nivel de sofisticación en el diseño de sus sistemas de irrigación que no corresponde a lo que esperamos de una comunidad neolítica en esa fase cronológica. Los canales de irrigación descubiertos en Tel es-Sawan no son zanjas simples ni desviaciones rudimentarias de cursos de agua existentes. Son sistemas calculados. Los ingenieros hidráulicos del Instituto de Tecnología de Bagdad, que analizaron los restos de estos canales en la década de 1970, determinaron que su diseño incorpora una comprensión precisa del comportamiento del flujo de agua bajo distintas condiciones de gradiente y presión, conocimiento que en la ingeniería occidental no fue formalizado matemáticamente hasta el período renacentista con el trabajo de Benedetto Castelli y Evangelista Torricelli en el siglo XVII. La cerámica descubierta en Tel es-Sawan presenta un nivel de anomalía similar. Los patrones decorativos que adornan los recipientes de arcilla de mayor calidad no son puramente ornamentales. El arqueoastrónomo Alexander Thom, conocido principalmente por su trabajo en los monumentos megalíticos de las Islas Británicas, analizó estos patrones a petición del equipo iraquí y determinó que codifican observaciones astronómicas de precisión notable, incluyendo representaciones de los ciclos lunares, las posiciones de Venus en los distintos puntos de su ciclo sinódico y las relaciones angulares entre grupos estelares específicos que más tarde serían reconocidos como constelaciones fundamentales del zodíaco mesopotámico.
La pregunta que surge inevitablemente al contemplar estos datos es la siguiente. ¿Cómo obtuvo una comunidad del sexto milenio antes de nuestra era, en un período que la arqueología convencional describe como protoagrícola y sin escritura, un conocimiento astronómico suficientemente preciso y sistemático como para codificarlo en sistemas decorativos consistentes a lo largo de múltiples generaciones? La respuesta estándar, que los patrones emergieron gradualmente a través de observación acumulada, resulta insatisfactoria cuando se examina la velocidad de aparición de esa sofisticación en el registro arqueológico. No hay un período de ensayo y error previo al período de sofisticación. La sofisticación está ahí desde el primer nivel arqueológico identificable. Circunstancias análogas se observan en Jarmo, el yacimiento del período neolítico temprano en las montañas Zagros de Irak septentrional, excavado principalmente por Robert Braidwood entre 1948 y 1955. Los edificios de Jarmo, datados en aproximadamente el año 7000 antes de nuestra era, exhiben relaciones de proporciones en sus plantas arquitectónicas que corresponden a las mismas constantes geométricas que aparecen en la arquitectura griega y egipcia de milenios posteriores. La relación áurea, la proporción de 1 a 1,618 que los matemáticos renacentistas redescubrirían como la proporción divina, está presente en la distribución de los espacios habitacionales de Jarmo de una forma que requiere conocimiento previo de su valor, no descubrimiento empírico por tanteo. El análisis sistemático del panteón mesopotámico revela, cuando se aborda sin la presuposición de que estamos estudiando ficción religiosa, una estructura administrativa de notable coherencia interna. Los tres grandes Anunnaki que dominan el corpus de textos sumerios y acadios, Anu, Enlil y Enki, no son divinidades intercambiables con dominios simbólicos difusos. Son entidades con jurisdicciones precisas, responsabilidades específicas y, en lo que resulta particularmente relevante, limitaciones bien definidas que ninguna administración puramente imaginaria necesitaría especificar. Anu ocupa la posición suprema dentro de la jerarquía, Anunnaki. Su nombre en sumerio es la palabra para cielo, An, y sus atributos en los textos no son los de una divinidad solar genérica, sino los de un administrador de rango máximo que opera desde el dominio más elevado del sistema cósmico. El texto babilónico conocido como la enumeración de Anu, preservado en la biblioteca de Asurbanipal, describe el dominio de Anu como el cielo supremo desde el que se emiten los decretos fundamentales que gobiernan el orden del cosmos. Este lenguaje de administración jerárquica, de decretos emitidos desde una autoridad central hacia niveles inferiores de implementación, impregna absolutamente todos los textos mesopotámicos en los que aparece Anu. No hay nada en esos textos que sugiera que los escribas lo estaban metaforizando. Están describiendo literalmente lo que creen que es una estructura real de autoridad y comunicación. El zigurat de Anu en Uruk, cuya construcción más antigua data de aproximadamente el año 3200 antes de nuestra era, incorpora características arquitectónicas que una sociedad construyendo templos puramente ceremoniales no necesitaría incluir. Las cámaras internas del zigurat, estudiadas por el equipo alemán de la Sociedad Oriental Alemana durante las excavaciones de Uruk a comienzos del siglo XX, presentan propiedades acústicas que no son accidentales. La geometría de las paredes y techos de las cámaras de mayor profundidad en la estructura está calculada para producir efectos de resonancia que amplifican frecuencias específicas mientras suprimen otras. Los ingenieros acústicos que revisaron los informes de excavación en la década de 1970 determinaron que las propiedades de resonancia de esas cámaras corresponden a los rangos de frecuencia que en la acústica moderna se clasifican como óptimos para la transmisión de voz a distancias superiores a lo que el esfuerzo vocal humano puede cubrir sin amplificación. Enlil representa en la jerarquía Anunnaki el dominio del aire y los fenómenos atmosféricos, con su sede terrenal principal ubicada en Nippur. El himno a Enlil
preservado en tablillas del período de Isin-Larsa y considerado por los especialistas como copia de un texto considerablemente más antiguo, describe las capacidades de Enlil con un nivel de especificidad técnica que no tiene paralelo en la literatura religiosa del mundo antiguo. El texto no describe a un dios del viento en el sentido de una personificación de las fuerzas naturales del clima. Describe a un administrador que posee los medios tecnológicos para influir en los patrones climáticos regionales, incluyendo la capacidad de generar precipitaciones, controlar la dirección y velocidad de los vientos y modificar los ciclos de temperatura en zonas agrícolas específicas. Las excavaciones de Nippur, realizadas por la expedición de la Universidad de Pensilvania entre 1889 y 1900, una de las primeras grandes excavaciones arqueológicas sistemáticas en Mesopotamia, produjeron un hallazgo que los arqueólogos de la época no supieron cómo categorizar y que los informes finales mencionan brevemente sin análisis. Una serie de cámaras subterráneas bajo el complejo del templo de Enlil, que se extienden a una profundidad considerablemente mayor de lo que cualquier función ritual o de almacenamiento requeriría. Estas cámaras, que los informes de 1900 describen como provistas de un sistema de ventilación que mantenía la circulación de aire a pesar de estar selladas durante lo que obviamente era un período muy largo, incluyen entre sus paredes talladas representaciones de dispositivos que uno de los ingenieros del equipo describió en su diario personal, nunca publicado y conservado en los archivos de la Universidad de Pensilvania, como aparatos para la medición y el control de las condiciones del aire. Los textos administrativos de las ciudades bajo jurisdicción de Enlil, principalmente Babilonia, Kish y Sipar, revelan un sistema agrícola de coordinación centralizada que habría resultado imposible sin información meteorológica y agronómica de alta precisión. Las tablillas del período neo-sumerio encontradas en Nippur incluyen lo que los especialistas llaman actualmente instrucciones de cultivo por zonas, documentos que especificaban con exactitud calendárica el momento óptimo para la siembra y la cosecha en distintos microclimas de la llanura mesopotámica central, junto con ajustes para condiciones atmosféricas anómalas que claramente se esperaba poder predecir con antelación. El nivel de coordinación que este sistema implica, con administradores locales recibiendo instrucciones específicas sobre prácticas agrícolas basadas en condiciones meteorológicas previstas, sugiere una infraestructura de recolección y procesamiento de datos climáticos sin equivalente conocido en el mundo antiguo, Enki, cuyo nombre significa literalmente Señor de la tierra o Señor de lo que está debajo, domina el dominio subterráneo y las regiones meridionales de Mesopotamia, particularmente las zonas pantanosas cercanas al Golfo Pérsico. El texto sumerio conocido como Enki y el orden del mundo, una larga composición de alabanza que describe sistemáticamente las actividades administrativas de Enki, es quizás el documento más técnicamente específico de toda la literatura mesopotámica. El texto no describe las hazañas heroicas de un dios guerrero, ni las atribuciones de un dios creador genérico. Enumera con precisión casi burocrática las responsabilidades de gestión que corresponden a Enki, el control de los sistemas de agua subterránea, la extracción y purificación de minerales, el desarrollo de técnicas de cultivo en zonas de difícil acceso hídrico, y lo que el texto describe, con una expresión cuneiforme que no tiene traducción completamente satisfactoria en ninguna lengua moderna, como la configuración de los cuerpos de barro. Esta última atribución, la configuración de los cuerpos de barro, aparece en múltiples textos mesopotámicos en contextos que no permiten interpretación alegórica cómoda. El barro en la cosmología sumeria tiene dos significados que los textos no siempre distinguen con claridad. Por un lado, el material constructivo básico con el que se fabrican ladrillos y tablillas. Por otro, el material del que están hechos los cuerpos humanos según la mitología de la creación sumeria. En los textos que atribuyen a Enki la configuración de los cuerpos de barro, el contexto narrativo hace prácticamente imposible la primera interpretación. Enki no está fabricando ladrillos,
Está haciendo algo con seres vivos. La evidencia arqueológica de Eridu, la ciudad que los textos identifican como la residencia terrenal primaria de Enki, muestra una sofisticación en la ingeniería hidráulica que los arqueólogos modernos continúan sin poder explicar satisfactoriamente. El yacimiento contiene una red de canales y depósitos que controlaban el flujo de agua con una precisión que los análisis modernos de la topografía del sitio demuestran que habría requerido cálculos avanzados de dinámica de fluidos. Los gradientes de los canales están ajustados con una exactitud que garantizaba velocidades de flujo específicas en distintos puntos del sistema, precisamente las velocidades necesarias para maximizar la irrigación y minimizar la salinización del suelo. El problema que eventualmente devastaría la agricultura mesopotámica en períodos históricos posteriores, cuando ese control central dejó de mantenerse. Entre los objetos más recurrentes y técnicamente específicos de la literatura mesopotámica se encuentran las tablillas del destino, conocidas en acadio como Tupi Shimati. Su descripción en múltiples textos independientes, incluyendo la epopeya de Anzu, el Enuma Elish y varios textos rituales de períodos distintos, es suficientemente consistente como para constituir algo más que un recurso narrativo. Las tablillas del destino son presentadas en todos estos textos como objetos físicos reales con propiedades extraordinarias. No son documentos en el sentido convencional, son instrumentos. La epopeya de Anzu, preservada en versiones tanto sumeria como acadia, y que narra el robo de las tablillas del destino por el ser llamado Anzu, proporciona los detalles físicos más específicos. El texto describe las tablillas como luminosas, como capaces de emitir voces audibles cuando son activadas por el portador correcto, y como dotadas de la capacidad de otorgar a su poseedor control sobre los procesos naturales fundamentales. La formulación empleada para describir este control no utiliza el vocabulario de la voluntad divina ni el de la magia. Utiliza el vocabulario de la autorización y el protocolo. Quien sostiene las tablillas emite decretos que la naturaleza implementa, porque las tablillas son el instrumento de esa implementación, no el portador. La indicación de que las tablillas requerían conocimiento específico para su operación aparece en el texto de forma explícita cuando describe el caos que se produce después de que Anzu las roba. Anzu es descrito como incapaz de usar correctamente las tablillas, a pesar de estar físicamente en posesión de ellas, porque carece de la formación necesaria para operarlas. El resultado es una parálisis del sistema cósmico. Los decretos no se ejecutan, las estaciones se interrumpen, los sistemas de gobernanza se congelan. Esta descripción de las tablillas como objetos que requieren usuarios formados y que producen mal funcionamiento del sistema cuando son operados por alguien no autorizado es la descripción de un símbolo religioso, es la descripción de una tecnología. Los textos babilónicos que describen las ceremonias de transferencia de autoridad a través de las tablillas del destino indican que el proceso involucraba el contacto físico de intermediarios humanos específicos con los objetos, sugiriendo que los dispositivos estaban diseñados para reconocer o responder a características particulares de individuos que habían sido preparados para ese propósito. Las excavaciones en el Palacio de Mari, realizadas por André Parrot entre 1933 y 1955, descubrieron en la Sala del Trono una plataforma elevada con incrustaciones metálicas dispuestas en patrones geométricos que corresponden exactamente a las descripciones textuales de las plataformas de activación utilizadas en las ceremonias de transferencia de las tablillas del destino. La plataforma muestra señales de exposición a calor intenso y localizado, consistentes con la descripción textual de que las ceremonias involucraban una descarga de energía de magnitud considerable. La Epic de Atrahasis, compuesta en su forma textual conocida alrededor del año 1700 antes de nuestra era, pero que los filólogos consideran unánimemente depositaria de tradiciones sumerias mucho más antiguas, es posiblemente
el documento más perturbador de toda la literatura del antiguo Oriente Próximo, cuando se lo lee sin la pantalla protectora de la interpretación mitológica convencional. El texto no narra las hazañas heroicas de un rey, ni los conflictos entre divinidades abstractas. Narra el proceso de creación de la especie humana con un nivel de detalle procedimental que no tiene paralelo en ninguna otra literatura religiosa del mundo antiguo. El texto comienza con una descripción de la situación que motivó la creación. Los Anunnaki de rango superior habían delegado el trabajo físico en los Igigi. Los Anunnaki de nivel inferior, quienes llevaban ejecutando ese trabajo durante períodos descritos como astronómicamente largos. La naturaleza de ese trabajo es, todo, especificada en el texto con considerable detalle. Excavación de canales, extracción de minerales de yacimientos subterráneos, movimiento de tierra a gran escala para modificar el paisaje de manera sistemática. Los Igigi se negaron a continuar. El texto describe la escena de su rebelión con detalles que incluyen la quema de sus herramientas y el rodeo del recinto de Enlil, formulación que en el contexto histórico sugiere una confrontación de carácter laboral más que una batalla entre dioses. Ante esta crisis de personal, Enki propuso una solución que el texto describe como la creación de un ser sustituto. El término sumerio utilizado para este ser es Lulu Amelu, que los diccionarios estándar traducen como ser primitivo o hombre mezclado. Ninguna de las dos traducciones es completamente satisfactoria, porque el término Lulu en el corpus sumerio no tiene connotaciones de primitivismo, en el sentido de simplicidad o subdesarrollo. Lo que significa con mayor precisión es ser combinado o ser de composición mixta. La elección de este término para designar a la humanidad no es, en el contexto de lo que el resto del texto describe, una elección casual. El proceso de creación descrito en el Atrahasis es procedimental en un grado que no tiene paralelo en otros mitos de creación del mundo antiguo. El texto especifica que la diosa Nintu, actuando bajo las instrucciones técnicas de Enki, prepara 14 piezas de un material descrito como arcilla sagrada. Esta arcilla, explica el texto, no es arcilla ordinaria, sino material que ha sido preparado mediante la mezcla con un componente descrito como la esencia del dios We, un ser Anunnaki que fue sacrificado específicamente para este propósito. El componente específico extraído del dios We y mezclado con la arcilla es identificado por el texto acadio como su inteligencia y su sangre, con el término empleado para inteligencia, siendo el mismo que en otros contextos mesopotámicos, designa la capacidad de razonamiento abstracto y la aptitud para la comunicación simbólica. Las 14 piezas preparadas de esta manera, 7 destinadas a convertirse en machos y 7 en hembras, son descritas como siendo implantadas en úteros para su gestación. El texto especifica un período de gestación preciso y describe las condiciones en que ese período debe transcurrir. El resultado del proceso son seres que el texto describe como capaces de razonar, de comunicarse mediante el lenguaje articulado y de ejecutar las tareas para las que fueron diseñados. Con una capacidad física superior a la de los Igigi en situaciones de trabajo manual, pero con una longevidad y un alcance cognitivo limitados en comparación con sus creadores. La versión acadia y el material genético de Kingu. La versión acadia del mito de creación, preservada principalmente en el Enuma Elish, proporciona una capa adicional de especificidad técnica que complementa y en algunos aspectos contradice los detalles del Atrahasis. En el Enuma Elish, el ser cuyo material biológico es utilizado en la creación del ser humano no se llama We, sino Kingu, y su descripción en el texto es considerablemente más elaborada. Kingu aparece como el consorte de la diosa primordial, Tiamat, y como el portador de las tablillas del destino antes de que éstas fueran arrebatadas en el conflicto cosmogónico. La elección de Kingu como fuente del material biológico para la creación humana no es presentada en el texto como arbitraria. El texto indica que Kingu era seleccionado por poseer características específicas que lo hacían apropiado para ese propósito.
Las características de Kingu, que el Enuma Elish describe con mayor énfasis, son su inteligencia, su capacidad de liderazgo y su comprensión de los sistemas de ordenamiento cósmico. El proceso de extracción del material biológico de Kingu es descrito con terminología que en otros contextos cuneiformes se utiliza para procesos de separación y purificación de materiales específicos, vocabulario técnico prestado de los textos de metalurgia y alquimia del período neobabilónico, que los filólogos consideran que preserva en esos contextos tecnológicos la misma terminología que en el Enuma Elish se aplica a la biología. La interpretación de estos textos, que los académicos convencionales rechazan por considerarla excesivamente literal, pero que resulta difícil de refutar en términos puramente textuales, es que el material biológico de Kingu era su material genético en algún sentido operativo, y que el proceso de creación del ser humano involucró la combinación de ese material con el material de organismos ya existentes en la Tierra. Esta lectura encuentra apoyo en el hecho de que el término empleado para describir el resultado de la combinación, lulú, o ser mezclado, es exactamente el término que utilizaríamos hoy para describir un organismo cuyo genoma combina material de dos fuentes distintas. Que los escribas sumerios y acadios que copiaron estos textos comprendieran el sentido técnico de lo que estaban transcribiendo es improbable. Pero la coherencia interna de la descripción procedimental sugiere que están copiando un texto cuyo autor original sí lo comprendía. La precisión del número de unidades preparadas, la especificación de las condiciones de gestación, la descripción de los resultados esperados y las características observadas en los seres resultantes. Todo esto configura un texto que se comporta estructuralmente como un protocolo técnico, independientemente de la cosmovisión en que fue originalmente concebido. Hay un texto sumerio que aparece raramente en las discusiones sobre la creación del ser humano, pero que proporciona lo que podría ser la información más específica de todo el corpus sobre el proceso de modificación biológica atribuido a Enki. El texto conocido como El mito de Enki y Ninhursag, ambientado en la tierra paradisíaca de Dilmun, contiene una secuencia narrativa que describe múltiples intentos de creación de seres funcionales, algunos de los cuales producen resultados defectuosos que requieren corrección o descarte. Los seres defectuosos que el texto describe en esta secuencia no son monstruos fantásticos ni abstracciones simbólicas. Son seres con limitaciones funcionales específicas. Uno es descrito como incapaz de coordinar el movimiento de sus manos para sostener objetos, otro como incapaz de procesar alimentos sólidos, otro como ciego, otro como incontinente, otro como incapaz de reproducirse. Cada limitación corresponde a un sistema biológico específico que no está funcionando correctamente. Enki, en el texto, intenta solucionar cada defecto mediante intervenciones adicionales que el texto describe con el vocabulario de la modificación y el ajuste, no con el de la magia ni el milagro. La estructura narrativa de esta sección del mito de Dilmun es la estructura de un proceso de desarrollo tecnológico iterativo, con iteraciones fallidas, diagnóstico de los problemas y refinamiento del protocolo entre intentos sucesivos. Esto no es cómo funcionan los mitos de creación. Los mitos de creación en todas las tradiciones del mundo tienen como característica la inexorabilidad de la creación. El creador crea, y lo que crea existe. La presencia de tentativas fallidas, de correcciones y de ajustes sucesivos, es el marcador narrativo de un proceso empírico, no divino. El resultado final del proceso descrito en el mito de Dilmun es la creación de seres que el texto describe como semejantes a los Anunnaki, en apariencia, pero distintos en capacidades y en duración de vida. Esta descripción de la humanidad como una versión funcionalmente limitada de los Anunnaki es consistente a través de prácticamente todo el corpus mesopotámico y difícilmente atribuible a azar narrativo. Los seres humanos en los textos sumerios son parecidos a sus creadores, pero no iguales a ellos, y esa diferencia es el resultado de decisiones de diseño deliberadas.
no de limitaciones del creador. El relato sumerio del diluvio, preservado en los fragmentos de la tablilla del texto conocido como el Poema de Zuisudra, y datado en torno al año 2100 antes de nuestra era, aunque derivado de fuentes claramente más antiguas, difiere del posterior relato del Génesis en una característica que raramente se menciona en las comparaciones populares entre ambos textos. En el relato sumerio, el diluvio no es presentado como un castigo divino, motivado por la maldad humana en el sentido ético y moral del término. Es presentado como una decisión del Consejo de los Anunnaki, tomada por mayoría de votos, destinada a resetear el desarrollo humano después de que los experimentos de modificación genética, no autorizados, hubieran producido resultados indeseables. Esta distinción no es menor. Cambia fundamentalmente la naturaleza del evento que el texto describe. Un diluvio como castigo moral es la respuesta de un agente omnipotente a la conducta de sus creaciones. Un diluvio como decisión de gestión adoptada por un consejo deliberativo es una operación planificada con objetivos específicos, ejecutada por entidades que tienen el poder técnico para producirla, pero que están sometidas a las limitaciones de un proceso de toma de decisiones institucional. El texto sumerio se comporta de acuerdo con esta segunda categoría. Describe deliberaciones, disidencias dentro del consejo y el proceso mediante el cual la información del diluvio previsto llegó a Ziusudra a pesar del acuerdo de confidencialidad impuesto por el consejo. El texto preserva el mecanismo por el que Enki transmitió el aviso a Ziusudra, sin violar formalmente el compromiso colectivo. Enki se dirigió a la pared de juncos de la cabaña de Ziusudra y habló en voz alta a la pared, de manera que Ziusudra, al otro lado, pudiera escuchar lo que decía sin que Enki lo estuviera dirigiendo directamente a él. Este detalle procedimental, esta forma de transmitir información crítica mientras se respeta la letra, pero no el espíritu de un acuerdo restrictivo, es exactamente el tipo de recurso que observamos en entornos de toma de decisiones institucional real. No es el tipo de recurso que los autores de mitología inventan cuando quieren describir la benevolencia de un dios. Las instrucciones para la construcción de la embarcación de supervivencia que Enki transmitió a Ziusudra no son descripciones vagas de un barco grande, son especificaciones técnicas. El texto de la Trahasis, en su versión más completa, proporciona dimensiones, proporciones, instrucciones para el sellado con materiales específicos aplicados en capas de orden y espesor determinados, un sistema de compartimentación interna con funciones asignadas a cada sección y especificaciones para los sistemas de ventilación que mantendrían la calidad del aire interior durante el período de uso. La versión acadia del relato, preservada en la tablilla 11ª de la epopeya de Gilgamesh, expande estas especificaciones con detalles adicionales que incluyen la descripción de instrumentos de navegación y métodos de predicción meteorológica que Utnapishtim, el superviviente en la versión acadia, recibió junto con los planes de construcción. El texto de Gilgamesh describe explícitamente que el diluvio no fue el resultado de un proceso meteorológico natural, sino que involucró intervención activa. Los Igigi iluminaron la tierra con sus rayos, y Adad rugió en los cielos mientras Erragal arrancó los postes del mundo. Esta descripción de agentes identificados realizando acciones específicas coordinadas durante el evento meteorológico es la descripción de una operación controlada, no de un fenómeno natural. La arqueología ha proporcionado confirmación estratigráfica de un evento de inundación masiva en Mesopotamia meridional. Las excavaciones de Leonard Woolley en Ur entre 1922 y 1934 descubrieron una capa de arcilla estéril de aproximadamente 2,5 metros de espesor que separaba horizontes culturales claramente distintos. Esta capa, datada por Woolley en torno al año 2900 antes de nuestra era, es seguida inmediatamente por el siguiente nivel de ocupación cultural, sin período de ausencia humana, lo que sugiere que la inundación que la depositó fue seguida de una rápida reocupación del sitio. Estratos similares de inundación masiva
han sido identificados en Kish, Uruk, Lagash y Shuruppak, todos correspondiendo a períodos cronológicos próximos. La uniformidad de estos depósitos de inundación a través de sitios separados por cientos de kilómetros indica que el evento que los produjo no fue una inundación local causada por el desbordamiento de los ríos Tigris o Éufrates. Las corrientes fluviales ordinarias no producen capas sedimentarias idénticas en composición mineralógica en sitios de esa dispersión geográfica. El material sedimentario analizado en estas capas incluye minerales que se originan en cuencas de drenaje que no tienen conexión hidrológica con el sur de Mesopotamia, bajo condiciones normales, lo que implica volúmenes de agua y velocidades de flujo que exceden lo que cualquier episodio de inundación fluvial documentado en la región podría haber producido. La presencia de narrativas de diluvio en prácticamente todas las tradiciones culturales del mundo es un dato que la antropología reconoce desde hace más de un siglo, sin haber producido una explicación completamente satisfactoria de él. La explicación estándar, que las inundaciones son experiencias universales que producen universalmente narraciones similares, falla en un punto crucial. Las inundaciones locales no producen narrativas de destrucción total del mundo, seguida de recreación de la humanidad. Ese arco narrativo específico, con sus componentes de advertencia previa, construcción de medio de supervivencia, supervivencia selectiva, descenso de las aguas y restablecimiento de la civilización, aparece con una consistencia de estructura y detalle que sugiere derivación de un evento singular, no elaboración independiente de experiencias genéricas. Las Puranas hindúes, el corpus de textos sagrados sánscritos, cuya composición escrita comienza en el primer milenio, antes de nuestra era, pero que preservan tradiciones orales de antigüedad considerablemente mayor, contienen el relato de Manu y la gran inundación. En la versión Puranik, Vishnu aparece ante Manu en la forma de un pez y le advierte del diluvio venidero, instruyéndolo sobre la construcción de la embarcación de supervivencia. El pez guía, después la embarcación durante el diluvio, hasta que las aguas retroceden. Los paralelos estructurales con el relato mesopotámico son demasiado específicos para ser atribuibles a convergencia independiente. En ambas tradiciones, la advertencia proviene de una divinidad que adopta forma acuática o está vinculada al dominio acuático. La advertencia incluye especificaciones técnicas para la embarcación, y el superviviente es elegido por criterios que el texto especifica explícitamente. El relato azteca de Coxcox describe un diluvio que destruyó el cuarto sol, el período cósmico anterior al presente, con Coxcox y su esposa Xochiquetzal como supervivientes únicos, guiados por una divinidad hacia el monte Colhuacán. El relato chino preservado en el Shujing, el libro de los documentos históricos más antiguo de la tradición china, describe el gran diluvio que afectó a China durante el reinado del emperador Yao y los esfuerzos de Yu el Grande para controlar las aguas mediante proyectos de ingeniería hidráulica de escala extraordinaria. La descripción de las obras de Yu, que incluye el desvío de ríos, la creación de canales de drenaje y la modificación del relieve topográfico para gestionar el flujo del agua, corresponde a proyectos de ingeniería que requerirían conocimiento matemático avanzado, no la capacidad mágica de un héroe mítico. La consistencia de estas narrativas en su arco estructural básico y en ciertos detalles técnicos específicos, cuando se examina en el contexto de lo que sabemos sobre los cambios climáticos y el nivel del mar al final de la última glaciación, sugiere que todas ellas preservan memoria cultural de un evento real de magnitud global. El evento más plausible en términos de escala e impacto sería el período de elevación rápida del nivel del mar que los geólogos del clima denominan pulso de deshielo, 1A, producido hace aproximadamente 14.200 años, durante el cual el nivel oceánico global aumentó varios metros en un período de pocas centurias. Para las poblaciones costeras de ese período, este evento habría sido efectivamente el fin del mundo como lo conocían,
si existían asentamientos humanos complejos en las plataformas continentales sumergidas durante el período glacial, como la evidencia geológica y arqueológica fragmentaria sugiere que es al menos posible, esos asentamientos habrían sido destruidos por la elevación del nivel del mar. Sus habitantes, los que sobrevivieron migrando hacia el interior, habrían transmitido la memoria de la catástrofe a sus descendientes. Y después de suficientes generaciones de transmisión oral, la historia de la inundación que destruyó el mundo habitado se habría convertido en exactamente lo que encontramos en el registro textual de las tradiciones antiguas, un mito de diluvio con estructura consistente, pero detalles localmente elaborados, uno de los aspectos más significativos de los relatos mesopotámicos del diluvio, que raramente recibe la atención que merecen las discusiones comparativas. Es la atención que los textos prestan a la preservación del conocimiento, no solo de la vida. El relato sumerio de Ziusudra indica que Enki no solo le proporcionó instrucciones para construir una embarcación, sino que le instruyó específicamente en la preservación de las los decretos divinos que contenían los principios fundamentales de la civilización. Esta preservación del conocimiento es descrita como un objetivo explícito y planificado de la operación, no como una consecuencia accidental de la supervivencia del portador. El texto conocido como las Instrucciones de Shurupak, considerado el más antiguo texto de sabiduría mesopotámico conocido, proporciona detalles sobre los métodos utilizados para preservar el conocimiento durante períodos de catástrofe. El texto describe técnicas de memorización que permitían a individuos seleccionados retener cantidades enormes de información técnica sin soporte escrito, así como métodos de codificación de datos técnicos en formas narrativas, que serían transmisibles oralmente durante generaciones sin pérdida significativa de contenido. Estos individuos seleccionados, distribuidos en distintas regiones geográficas para garantizar la redundancia del sistema de preservación, son los prototipos directos de lo que las tradiciones posteriores llamarán los guardianes del conocimiento o los iniciados. Los textos babilónicos que describen la creación de repositorios de conocimiento físicos antes del diluvio hablan de cámaras selladas excavadas en roca sólida con sistemas de drenaje que impedirían la infiltración del agua. Estas cámaras, según los textos, contenían no solo registros escritos, sino también artefactos tecnológicos y muestras de materiales que permitirían la reconstrucción de capacidades industriales complejas sin necesidad de redescubrimiento empírico. La descripción de estos repositorios, como provistos de controles ambientales para la preservación de materiales sensibles, sugiere un nivel de sofisticación en la ingeniería de almacenamiento que va considerablemente más allá de lo que esperaríamos de una cultura que simplemente enterraba objetos valiosos. El período conocido en la historiografía egipcia como Zep Tepi, la primera vez o el primer tiempo, ocupa en los textos religiosos del antiguo Egipto una posición estructural exactamente análoga a la que el período antediluviano ocupa en los textos mesopotámicos. Es el período en que seres de naturaleza sobrehumana gobernaron Egipto directamente, antes de que el gobierno pasara a manos humanas. Los textos de las pirámides, el corpus de inscripciones funerarias del reino antiguo inscrito en las cámaras de las pirámides de la quinta y sexta dinastías, constituyen nuestras referencias más antiguas a este período y describen a los Neteru, los seres divinos del Zep Tepi, en términos que son notablemente congruentes con las descripciones mesopotámicas de los Anunnaki. El papiro de Turín, descubierto por el explorador italiano Bernardino Drobetti en 1822 y actualmente conservado en el Museo Egipcio de Turín, es el documento más cercano a una crónica histórica del período divino que el antiguo Egipto nos ha legado. El papiro data del reinado de Ramsés II, alrededor del año 1279 antes de nuestra era, pero los especialistas consideran que reproduce materiales de fuentes considerablemente más antiguas, posiblemente del Reino Medio o incluso anteriores. La sección inicial del papiro, que precede a la lista de faraones humanos, enumera gobernantes cuyo período de reinado se mide en miles de años
y cuya naturaleza el texto distingue explícitamente de la de los soberanos humanos que los sucedieron. La secuencia de gobernantes divinos en el papiro de Turín comienza con Ptah, seguido de Ra, Shu, Geb, Osiris, Set y Horus. Cada uno de estos gobernantes divinos es creditado con la introducción de tecnologías y sistemas administrativos específicos que transformaron el Valle del Nilo de un conjunto de asentamientos dispersos en un estado unificado con las características que identificamos como propias de la civilización egipcia clásica. El reinado de Ptah, el más largo de todos según el papiro, se asocia específicamente al establecimiento de los principios de arquitectura y metalurgia que gobernarían la construcción egipcia durante milenios. Manetón, el sacerdote egipcio que escribió en griego su historia de Egipto, la Egiptiaca, durante el reinado de Ptolomeo II Filadelfo, en el siglo III antes de nuestra era, tenía acceso como alto sacerdote de Heliópolis a los archivos del templo que contenían documentos de la más alta antigüedad. Sus afirmaciones sobre el período predinátsico de Egipto, preservadas en fragmentos citados por Eusebio de Cesarea y Flavio Josefo, son frecuentemente descartadas por los historiadores modernos como confusas o inventadas. Pero la estructura interna de lo que Manetón describe sobre el período de gobierno divino presenta una coherencia que es difícil de atribuir a fantasía. Manetón distingue tres períodos en la historia predinátsica de Egipto: el período de los dioses, el período de los semidioses y el período de los espíritus de los muertos, cada uno de duración decreciente y cada uno caracterizado por un tipo específico de gobernante. Esta estructura tripartita no es una convención literaria griega ni egipcia, es una estructura cronológica descriptiva que se corresponde con la estructura del período antediluviano en los textos mesopotámicos. Grandes entidades que gobiernan durante períodos muy largos, seguidas de entidades híbridas que gobiernan durante períodos más cortos, seguidas de humanos que gobiernan durante períodos de duración normal. Las capacidades atribuidas a los gobernantes divinos del Zep-Tepi en las fuentes de Manetón incluyen el conocimiento de astronomía y matemáticas, a un nivel que posibilitó la construcción de los grandes monumentos del período protodinástico, así como el dominio de técnicas de ingeniería hidráulica que transformaron el paisaje del delta del Nilo. Estas atribuciones corresponden directamente a las capacidades asignadas a Enki y a los Apkalú en los textos mesopotámicos, y las similitudes son demasiado específicas para ser el resultado de paralelismo simbólico genérico. Las excavaciones en Hieracómpolis, el yacimiento en el Alto Egipto que representa uno de los centros de poder del período predinástico, realizadas por James Quibell y Frederick Green entre 1897 y 1899, produjeron hallazgos que continúan siendo difíciles de integrar en los modelos convencionales de desarrollo cultural. La tumba 100, denominada así en los registros arqueológicos y fechada en el período Nagada II, alrededor del año 3400 antes de nuestra era, contiene pinturas murales que constituyen el primer arte figurativo de gran escala conocido en Egipto y que muestran figuras que no se corresponden con las convenciones iconográficas del Egipto posterior. Entre estas figuras hay representaciones de seres que se distinguen de las figuras humanas ordinarias por su estatura superior, su vestimenta que los analistas iconográficos describen como funcional más que ceremonial, y los objetos que portan, que en ningún caso corresponden a las armas, herramientas o símbolos de estatus que convencionalmente acompañan a los gobernantes en el arte del mundo antiguo. El estilo artístico de estas figuras muestra influencias del arte mesopotámico del período Uruk, lo que indica contacto cultural directo entre el Alto Egipto y la Mesopotamia meridional, en un período en que ese contacto no está documentado por ninguna ruta comercial conocida. Los artefactos metálicos del período Nagada presentan anomalías tecnológicas similares. Las piezas de cobre y oro recuperadas de contextos Nagada II, datadas entre 3500 y 3200 antes de nuestra era, muestran técnicas de aleación y métodos de fabricación de precisión que los análisis metalúrgicos modernos
clasifican como avanzados incluso para estándares del período del Bronce tardío, varios siglos después. La composición química de algunos de estos artefactos indica acceso a fuentes de mineral y técnicas de purificación que no corresponden a los recursos conocidos del Egipto predinástico, lo que implica o bien importación desde fuentes no identificadas, o bien acceso a técnicas de procesamiento fuera del alcance de lo que se considera posible para el período. La piedra de Palermo es un fragmento de basalto negro que data de la quinta dinastía egipcia, alrededor del año 2400 antes de nuestra era, y que preserva registros anualísticos de los reinados reales que se extienden hacia el pasado hasta el período predinástico. Las entradas más antiguas de la piedra de Palermo, que los jeroglíficos presentan con formas arcaicas, que los paleógrafos identifican como inusualmente antiguas, incluso para el período de su inscripción, describen gobernantes anteriores a la primera dinastía, con atributos que los distinguen explícitamente de los faraones humanos, y con períodos de reinado que se miden en unidades de tiempo, que los lexicógrafos no han podido identificar satisfactoriamente como unidades cronológicas convencionales. El análisis comparativo de los datos cronológicos de la piedra de Palermo con los del papiro de Turín revela una consistencia entre ambas fuentes en los períodos de reinado asignados a los gobernantes predinátsicos, que sería estadísticamente improbable si ambos documentos fueran invenciones independientes. Esta consistencia sugiere que ambos documentos derivan de un mismo conjunto de registros originales que se habría mantenido en los archivos del templo durante un periodo extendido. La sección de la piedra de Palermo que registra el reinado de Menes, el primer faraón humano unificador de Egipto, presenta una discontinuidad técnica notable con respecto a las secciones anteriores. Las entradas correspondientes a los gobernantes del período humano utilizan un sistema de notación cronológica diferente, con años, identificados por eventos específicos, que sustituye al sistema de grandes unidades temporales empleado para los gobernantes predivinos. Este cambio en el sistema de registro no parece reflejar una convención literaria, sino una diferencia real en la naturaleza de los períodos que se está describiendo. La evidencia arquitectónica de las capacidades tecnológicas del período divino egipcio más estudiada y más debatida es el conjunto de la meseta de Giza. No es el propósito de este texto repetir los argumentos bien conocidos sobre la construcción de la Gran Pirámide, sino señalar los aspectos específicos que son relevantes para la discusión sobre los Neteru y su posible correspondencia con los Anunnaki mesopotámicos. Las cámaras subterráneas de la meseta de Giza, parcialmente exploradas por el equipo de Mark Lehner y por exploraciones anteriores menos documentadas, muestran técnicas de corte de piedra en granito que los ingenieros de construcción modernos con experiencia en trabajo con ese material describen como superiores a las que podrían producirse con las herramientas de cobre que la arqueología convencional asigna a los constructores de las pirámides. Las tolerancias de ajuste entre bloques de granito en las cámaras interiores de la Gran Pirámide, medidas repetidamente por distintos equipos de investigación y verificadas con instrumentos de precisión modernos, se encuentran en rangos de fracciones de milímetro que no son alcanzables sin herramientas de corte con filos más duros que el granito. Los alineamientos astronómicos del complejo de Giza han sido analizados exhaustivamente y muestran una precisión en la orientación cardinal de un 20avo de grado que habría requerido métodos de topografía y medición astronómica de notable exactitud. Los trabajos de Robert Bauval sobre la correspondencia entre la disposición de las tres pirámides principales y las tres estrellas del cinturón de Orión identificaron una correlación que, independientemente de la interpretación que se adopte sobre su intencionalidad o su significado, requiere para su producción un conocimiento preciso de las posiciones estelares en períodos históricos muy anteriores a la Cuarta Dinastía, período al que la arqueología convencional asigna la construcción. El libro de Enoc, texto hebreo o arameo compuesto durante el período del Segundo Templo, probablemente entre los siglos IV y II antes de nuestra era, y descubierto en su versión completa en el corpus de textos Ge'ez de la Iglesia etíope,
representa uno de los documentos más fascinantes de la literatura intertestamentaria por la especificidad técnica con que describe eventos y entidades que en la tradición bíblica canónica apenas reciben mención. Los fragmentos arameos del texto descubiertos entre los manuscritos del Mar Muerto en Qumrán, algunos de los cuales datan del siglo II antes de nuestra era, proporcionan la evidencia más antigua de la circulación de esta tradición dentro del judaísmo del Segundo Templo y sugieren que el texto preserva tradiciones orales de considerablemente mayor antigüedad. Los primeros capítulos del libro de Enoc describen el descenso al monte Hermón de 200 seres llamados vigilantes, dirigidos por figuras nombradas Shem, Jafá y Azazel, quienes tomaron mujeres humanas y transmitieron a la humanidad conocimientos que el texto califica de prohibidos. El número de 200 vigilantes corresponde exactamente al número de Igigi mencionados en ciertos textos mesopotámicos, como los Anunnaki de nivel inferior, que precedieron a la rebelión descrita en el Atrahasis. La correspondencia numérica podría ser coincidencia, pero se produce dentro de un contexto de correspondencias más amplias que hacen la explicación coincidente estadísticamente improbable. Shem-Jafá, el líder de los vigilantes en el libro de Enoc, es descrito como el transmisor del conocimiento de encantamientos y corte de raíces, términos que en el vocabulario técnico de la literatura mágica semítica designan la química de compuestos vegetales con propiedades farmacológicas y la síntesis de materiales con propiedades específicas. Estas áreas de conocimiento corresponden exactamente a los dominios atribuidos al primer Apkalú, Adapa, en los textos mesopotámicos, donde su maestría sobre las fuerzas naturales incluye específicamente el conocimiento de los materiales y sus transformaciones. Azazel, el segundo en jerarquía entre los vigilantes, recibe en el texto de Enoc una descripción técnica de sus enseñanzas que no tiene precedente en la literatura religiosa hebrea. El texto enumera con precisión los conocimientos que Azazel transmitió a los seres humanos: la fabricación de espadas, cuchillos, escudos y corazas, el trabajo del antimonio para cosmética, el trabajo de la plata y el oro, el teñido de telas con técnicas específicas y, en una adición que algunos manuscritos incluyen pero otros omiten, el conocimiento de las piedras preciosas y sus propiedades. Esta es la descripción de un metalúrgico avanzado, no de un ángel caído en el sentido teológico convencional. La correspondencia entre las enseñanzas de Azazel y los conocimientos atribuidos a los Apkallu-Wana y Emmebuluga en los textos mesopotámicos es demasiado específica para ignorarla. En ambas tradiciones, los seres sobrehumanos transmiten a los humanos conocimiento de procesamiento de metales, técnicas de fabricación de instrumentos y métodos de observación y cálculo astronómico. La diferencia fundamental entre las dos tradiciones en su evaluación de esta transmisión, que los textos mesopotámicos la presentan como beneficiosa, mientras que el libro de Enoc la presenta como prohibida y catastrófica, refleja la diferencia teológica fundamental entre ambas culturas, más que una diferencia en los hechos descritos. El libro de Enoc identifica el monte Hermón, ubicado en el límite entre el actual Líbano y Siria, a una altitud de 2.814 metros, como el punto específico de descenso de los vigilantes. Esta especificidad geográfica no es habitual en los textos apocalípticos del período. La mayoría de los eventos sobrenaturales en esa literatura ocurren en lugares vagos o simbólicos. La identificación del monte Hermón por su nombre propio y su posición geográfica específica sugiere que el autor del texto estaba preservando una tradición que incluía información geográfica concreta. El monte Hermón ocupa una posición de importancia estratégica notable en la geografía de la Siria meridional y el Levante septentrional. Domina las rutas comerciales entre Mesopotamia y la costa mediterránea. Proporciona una posición elevada con línea de visión directa sobre un área geográficamente extensa, y sus cumbres reciben nieve en invierno, mientras sus laderas inferiores son fértiles y bien irrigadas.
es exactamente el tipo de ubicación que una instalación de observación o comunicación elegiría para maximizar su cobertura visual del territorio circundante. Las prospecciones arqueológicas realizadas por la Autoridad de Antigüedades de Israel en el área del Monte Hermón han revelado la presencia de instalaciones de culto que datan de períodos muy anteriores a los de los que hay documentación histórica en la región. Las construcciones más antiguas identificadas incluyen círculos de piedra y estructuras megalíticas, cuya datación precisa resulta difícil con los métodos disponibles, pero que los investigadores sitúan en el cuarto o quinto milenio antes de nuestra era. Las técnicas de construcción utilizadas en estas estructuras, con piedras de 20 toneladas o más ajustadas con precisiones que no son habituales en las construcciones del Neolítico, muestran afinidades con las técnicas documentadas en sitios mesopotámicos asociados a los Anunnaki. El libro de Enoc describe a los Nefilim, la descendencia de los vigilantes y las mujeres humanas, con características que los sitúan en una categoría intermedia entre sus progenitores sobrehumanos y los humanos ordinarios. Son descritos como físicamente superiores a los humanos en estatura y fuerza, dotados de inteligencia que excede la norma humana pero carentes de las cualidades espirituales que definen a sus padres celestiales. Esta descripción de seres híbridos con capacidades mixtas e insuficientemente integradas es estructuralmente idéntica a la descripción de los seres creados por Enki en los intentos fallidos del mito de Dilmun, donde cada intento produce seres con algunas capacidades deseables combinadas con deficiencias específicas. El texto del Libro de los Jubileos, un documento del período del Segundo Templo que amplía y elabora el relato del Génesis, describe a los Nefilim con términos que los identifican como poseedores de conocimiento técnico avanzado que habían recibido de sus padres y que utilizaban de formas que el texto considera destructivas. Esta descripción corresponde al relato mesopotámico de los seres híbridos creados por la mezcla no autorizada de material genético Anunnaki con el sustrato humano, seres que tienen poder suficiente para causar daño significativo, pero no la sabiduría o la estructura institucional para ejercerlo responsablemente. La destrucción de los Nefilim mediante el diluvio en el libro de Enoc, presentada como uno de los objetivos principales de la catástrofe, corresponde exactamente a la presentación del diluvio en el Atrahasis como un mecanismo para eliminar los resultados indeseables de la experimentación genética no autorizada. En ambas tradiciones, el diluvio no es primariamente un castigo moral, sino una operación de saneamiento genético. Eliminar una línea de seres cuya existencia representa un error de implementación del proyecto de creación humana. El análisis comparativo de los sistemas astronómicos de Mesopotamia y Egipto antiguo revela un nivel de coordinación entre sus contenidos técnicos que no puede explicarse satisfactoriamente mediante difusión cultural ordinaria. Las tablillas del Venus de Ammisaduqa, preservadas en copias del período neo-asirio pero que describen observaciones realizadas durante el reinado de ese rey casita alrededor del año 1650, antes de nuestra era, contienen predicciones de las posiciones de Venus con una precisión que corresponde exactamente a los parámetros de las tablas astronómicas del período medio egipcio. Esta correspondencia técnica precisa entre dos sistemas astronómicos desarrollados en regiones distintas y sin evidencia de intercambio académico directo durante ese periodo, requiere una explicación. La hipótesis de derivación independiente a partir de observación independiente es estadísticamente improbable cuando la precisión de los valores numéricos involucrados supera lo que la observación a simple vista puede producir sin instrumentos. La hipótesis más coherente con la evidencia disponible es que ambos sistemas derivan de una fuente común más antigua que preservaba datos astronómicos acumulados durante períodos muy superiores a los que cualquiera de las dos tradiciones conocidas puede documentar en su propio historial. El ciclo de precesión de los equinoccios, el lentísimo movimiento del eje de rotación terrestre, que tarda aproximadamente 25.920 años en completar un ciclo completo,
Aparece en textos mesopotámicos y egipcios con formulaciones matemáticas que en ambos casos reproducen el valor numérico con una precisión que requiere acumulación de datos observacionales durante períodos de tiempo que superan la duración de cualquier institución conocida en el mundo antiguo. La observación del ciclo de precesión completo, que por su naturaleza no puede confirmarse mediante observación directa sino solo mediante el cálculo a partir de datos observacionales extendidos en el tiempo, implica el mantenimiento de registros astronómicos durante un período mínimo de varios milenios. El valor de 25.920 años para el ciclo de precesión aparece en los textos mesopotámicos, con una frecuencia que sugiere que era considerado una constante fundamental del sistema astronómico, no un resultado de observación contingente. Aparece codificado en los sistemas numéricos de base sexagesimal que los sumerios utilizaban, en las proporciones de ciertos edificios sagrados y en las duraciones asignadas a períodos históricos en textos como la Lista Real Sumeria, donde el valor 2592 aparece como múltiplo recurrente en las longitudes de reinado de los monarcas antediluvianos. La presencia del mismo valor en el sistema de medición del tiempo egipcio, específicamente en la estructura del calendario de Sotis que vincula el ciclo del año solar con el ciclo helíaco de Sirio, y en las proporciones dimensionales de ciertos monumentos del período del Reino Antiguo, indica acceso por parte de ambas tradiciones al mismo dato fundamental. La explicación más parsimonosa de esta coincidencia cuantitativa, dado que el valor numérico exacto del ciclo de precesión no es deducible por observación directa, sino solo por cálculo matemático sofisticado a partir de datos astronómicos extendidos, es que ambas tradiciones lo recibieron de la misma fuente. Los catálogos de estrellas preservados en tablillas mesopotámicas del período medio babilónico, incluyendo los textos conocidos como Mul.apin, que constituyen el compendio astronómico más sistemático del mundo cuneiforme, describen un sistema de constelaciones cuyas correspondencias con el sistema de constelaciones egipcio del mismo período son suficientemente específicas como para indicar derivación de una fuente común. Las agrupaciones estelares, los nombres asignados y las posiciones en la esfera celeste coinciden en un porcentaje que los astrónomos que han realizado análisis comparativos sistemáticos estiman en torno al 70%, un valor que excede con mucho lo que cabría esperar de sistemas desarrollados independientemente en distintas regiones del Mediterráneo y el Oriente Próximo. Más significativo aún es el hecho de que tanto los textos mesopotámicos como los egipcios dividen la esfera celeste en 3 regiones de latitud que asignan a divinidades específicas. En Mesopotamia, el camino de Anu al norte, el camino de Enlil en el Ecuador y el camino de Enki al sur. En Egipto, una división en 3 regiones celestes con divinidades tutelares análogas. Los valores angulares exactos que separan estas regiones en ambos sistemas corresponden con una precisión que indica medición coordinada, no elaboración independiente. Los métodos de predicción de eclipses, que requieren comprensión del ciclo Saros de 18 años y de las relaciones matemáticas entre los movimientos del Sol y la Luna, aparecen en textos de ambas tradiciones con formulaciones matemáticas idénticas. La probabilidad de que 2 culturas distintas desarrollaran independientemente métodos de predicción de eclipses con los mismos parámetros numéricos es suficientemente baja como para que la hipótesis de transmisión desde una fuente común sea considerablemente más plausible que la de derivación independiente. Nabata Playa, el sitio arqueológico ubicado en el desierto de Nubia en el suroeste de Egipto, a aproximadamente 100 kilómetros al oeste de Abu Simbel, fue estudiado arqueológicamente a partir de 1974 por Fred Wendorf, del Instituto de Investigaciones del Sureste de América. Las dataciones obtenidas mediante análisis de radiocarbono sitúan las construcciones más antiguas del sitio en aproximadamente el año 5000 antes de nuestra era, con evidencia de actividad humana organizada en el lugar que podría remontarse al 7000 antes de nuestra era. El sitio contiene un conjunto de círculos de piedra y alineaciones de megalitos que el arqueoastrónomo Julio Maggi y el astrofísico Thomas Brophy
analizaron sistemáticamente entre 1997 y 2002. Los resultados de ese análisis, publicados en diversas revistas de arqueoastronomía, determinaron que las estructuras de piedra de Navata Playa incorporan alineaciones precisas, composiciones estelares específicas, incluyendo las estrellas Orión, Sirio y las Pléyades, en posiciones que corresponden a las que estas estrellas tendrían en el período 4800 a 3800 antes de nuestra era según los cálculos de precesión. Las matemáticas de estas alineaciones demuestran comprensión del fenómeno de precesión con una antigüedad que excede cualquier otra evidencia de ese conocimiento en el registro arqueológico de Egipto. La coincidencia de este conocimiento precesional en Navata Playa con el conocimiento precesional documentado en los textos mesopotámicos del primer milenio y su posible codificación en las proporciones de los monumentos del reino antiguo forma un continuo de evidencia que apunta hacia una tradición de conocimiento astronómico de muy alta antigüedad que habría precedido tanto a las civilizaciones del Nilo como a las del Tigris y Éufrates. La disolución progresiva de los grandes complejos templarios mesopotámicos a partir del período selúcida no representó el fin de los sistemas de conocimiento que esos templos preservaban. La transición del conocimiento mesopotámico hacia nuevos vehículos institucionales fue un proceso planificado y estructurado que puede rastrearse a través de fuentes textuales de varios siglos. Las escuelas de misterio babilónicas que operaron dentro de los complejos del templo de Marduk en Babilonia y del templo de Nabú en Borsipa durante el período neo-babilónico y las primeras décadas del período persa constituyeron los principales vehículos de esta transición. Los documentos administrativos del período seleucida, provenientes de los archivos del templo de Marduk, publicados por los asiriólogos del Museo Británico en la colección Astronomical Diaries and Related Texts, revelan que estas instituciones mantenían sistemas educativos extremadamente estructurados, con programas de formación que podían extenderse durante décadas. El currículo documentado en esas fuentes incluía matemáticas avanzadas, astronomía de precisión, técnicas farmacológicas y formulaciones de aleaciones metálicas que los investigadores modernos reconocen como derivadas de tradiciones técnicas de considerable antigüedad. Beroso, el sacerdote y cronista babilónico que escribió su Babiloniaca en griego durante el reinado de Antíoco I, fue la figura que medió más directamente entre la tradición del conocimiento mesopotámico y el mundo cultural helenístico que emergía como dominante en el Oriente Próximo tras las conquistas de Alejandro. El papel de Beroso no fue simplemente el de traductor o historiador. Fue el de un iniciado de alto rango en el sistema de conocimiento del templo de Marduk, que eligió conscientemente hacer accesible a una audiencia más amplia parte de lo que ese sistema preservaba. La Babiloniaca de Beroso está perdida en su forma original, y solo la conocemos a través de citas en autores posteriores, principalmente Alejandro Polistor, Eusebio de Cesarea y Flavio Josefo. Lo que de ella se preserva incluye su descripción del ser Oanes, que ya hemos mencionado, su relato del diluvio con nombres y detalles que corresponden a las fuentes cuneiformes y su presentación de la lista de reyes prediluvianos con los mismos períodos de reinado extraordinariamente largos que encontramos en la lista real sumeria. La consistencia entre lo que Beroso preserva y lo que la arqueología mesopotámica ha confirmado posteriormente da crédito a la idea de que Beroso tenía acceso a fuentes primarias y no estaba inventando. El corpus hermético, el conjunto de textos, filosóficos y técnicos atribuidos a Hermes Trismegisto, que emergió principalmente de la Alejandría de los primeros siglos de nuestra era, representa la síntesis más visible del conocimiento mesopotámico con la filosofía griega y las tradiciones egipcias. Los estudios filológicos modernos sobre los Hermetica, particularmente el trabajo de Garth Fowden en su obra El Hermes egipcio, han demostrado que estos textos no son una creación homogénea del período ptolemaico, sino una compilación que incorpora materiales de fuentes de considerable antigüedad, incluyendo tradiciones técnicas que los autores del texto
sitúan explícitamente en el período de Zep-Tepi egipcio y que tienen correspondencias directas con los sistemas de conocimiento mesopotámicos. Los sistemas gnósticos que se desarrollaron en el Mediterráneo oriental durante los primeros siglos de nuestra era, preservados parcialmente en los textos de Nag Hammadi descubiertos en Egipto en 1945, incorporaron las tradiciones de los vigilantes bíblicos y los Anunnaki mesopotámicos en marcos cosmológicos que, aunque su elaboración teológica es tardía, preservan elementos estructurales de las tradiciones más antiguas. La descripción de los arcontes en textos como el Apócrifo de Juan corresponde a la descripción de los Igigi rebeldes en el Atrahasis, seres que operan fuera de la autorización del nivel superior de la jerarquía cósmica y que intervienen en el desarrollo humano de formas que el sistema considera ilegítimas. La cosmología gnóstica describe un sistema de creación en que el ser humano fue creado por poderes subalternos en contra de los deseos del nivel más alto de la jerarquía divina, lo que corresponde exactamente a la descripción en el Atrahasis de los Igigi rebeldes que presionaron para la creación del Lulú, contra la voluntad de los Anunnaki de mayor rango. La idea gnóstica de que los humanos contienen una chispa de divinidad que sus creadores inmediatos no pretendían incluir en el diseño, y que esa chispa es el elemento que les permite aspirar a un destino que va más allá de su función de trabajo originalmente asignada. Es la elaboración filosófica posterior de la tensión narrativa fundamental del Atrahasis entre los objetivos de Enlil y los de Enki en relación con la humanidad. La influencia de las tradiciones mesopotámicas sobre la angelología del judaísmo del Segundo Templo y del cristianismo temprano es reconocida por los especialistas en literatura intertestamentaria, aunque raramente se extiende el análisis hasta las fuentes cuneiformes específicas que subyacen a las tradiciones hebreas y arameas. Las jerarquías angélicas elaboradas en textos del período del Segundo Templo como el Libro de Enoc, el Libro de los Jubileos, el Testamento de los 12 Patriarcas y los propios manuscritos del Mar Muerto, muestran correspondencias sistemáticas con las jerarquías administrativas descritas en los textos cuneiformes del primer milenio. La identificación de arcángeles específicos con funciones específicas que encontramos en estos textos no es un desarrollo interno de la teología hebrea, es la adopción de un sistema ya existente en el corpus cuneiforme, donde las entidades individuales de la jerarquía Anunnaki tienen asignadas funciones precisas y delimitadas. El arcángel Miguel, cuyo nombre significa literalmente quien es como Dios y cuya función en los textos intertestamentarios incluye la guerra, la justicia y la protección del pueblo de Israel, corresponde funcionalmente al Marduk mesopotámico. El arcángel Gabriel, mensajero y revelador de conocimiento, corresponde a Nabu, el dios de la escritura y el conocimiento. El arcángel Rafael, sanador y guía de los vivos y los muertos, corresponde en sus atribuciones a Ninurta. La tradición cristiana elaboró estas correspondencias en el sistema pseudo-dionisiano de 9 coros de ángeles, formalizado en el texto del siglo V conocido como la jerarquía celestial, atribuido a Dionisio el Areopagita. La estructura de este sistema, con sus 9 niveles organizados en 3 grupos de 3, reproduce la estructura tripartita del panteón mesopotámico, con su organización en niveles de autoridad y función claramente delimitados. La transmisión no fue directa, sino mediada por múltiples capas de elaboración teológica, pero la estructura fundamental se mantuvo suficientemente intacta como para ser reconocible. Las décadas más recientes de investigación arqueológica han producido un conjunto de hallazgos que, considerados individualmente, son susceptibles de explicaciones convencionales, pero que en conjunto configuran un patrón difícil de reconciliar con los modelos estándar del desarrollo de la civilización humana. Estos hallazgos no constituyen prueba de nada sobrenatural ni extraterrestrial, pero sí desafían la narrativa de progreso lineal desde la simpleza a la complejidad que la arqueología del siglo XIX estableció y que continúa dominando la presentación pública de la prehistoria humana.
Göbekli Tepe, el yacimiento arqueológico en el sureste de Turquía, excavado sistemáticamente a partir de 1994 por el equipo alemán dirigido por Klaus Schmidt, representa el desafío más significativo al modelo convencional del desarrollo de la civilización humana que la arqueología ha producido en las últimas décadas. Las estructuras circulares del yacimiento, con sus pilares de piedra caliza de entre 10 y 50 toneladas decorados con bajorrelieves de alta calidad artística, han sido datadas con gran precisión en el período 9500 a 8000 antes de nuestra era mediante múltiples métodos radiométricos. La importancia de esta datación no puede exagerarse. En ese período, según todos los modelos convencionales de desarrollo cultural, los seres humanos en esa región eran cazadores-recolectores sin asentamientos permanentes, sin jerarquías sociales complejas y sin la capacidad de coordinación logística que la construcción de Göbekli Tepe habría requerido. Klaus Schmidt estimó antes de su muerte en 2014 que la erección de los pilares mayores del yacimiento habría requerido la coordinación de grupos de varios cientos de personas durante períodos extendidos. Un nivel de organización social que la arqueología convencional sitúa varios milenios después en la región. El aspecto del yacimiento que recibe menos atención en los análisis populares, pero que es más relevante para la discusión sobre la transmisión del conocimiento, es el hecho de que las estructuras fueron deliberadamente enterradas alrededor del año 8000 antes de nuestra era. No colapsaron ni fueron abandonadas. Fueron rellenadas sistemáticamente con miles de toneladas de material consistente en tierra, huesos de animales y fragmentos de objetos rituales. Alguien realizó un esfuerzo considerable para preservar estas estructuras cubriéndolas, lo que implica que quien realizó ese enterramiento consideraba que tenían un valor que justificaba la preservación. La iconografía de los relieves de Göbekli Tepe muestra representaciones de animales que se repiten sistemáticamente en contextos que los arqueólogos del yacimiento describen como cargados de significado simbólico, pero que también presentan elementos que no tienen paralelo en el arte rupestre del período paleolítico ni en el arte del neolítico cerámico de la misma región. Algunas de las figuras humanas, representadas en los pilares de menor tamaño, muestran proporciones y atributos que corresponden más a las representaciones de entidades sobrehumanas en el arte mesopotámico posterior que a las representaciones convencionales de seres humanos en el arte del séptimo y octavo milenio. Uno de los problemas metodológicos más graves de la arqueología prehistórica es el que podríamos llamar el sesgo costero, la enorme proporción del registro arqueológico del período paleolítico superior y el mesolítico que se encuentra actualmente bajo las aguas del océano, como resultado de la elevación del nivel del mar al final de la última glaciación. Las plataformas continentales de todo el mundo, que durante el máximo glacial estaban expuestas por el descenso del nivel oceánico de aproximadamente 120 metros, proporcionaron durante decenas de miles de años algunas de las tierras más fértiles y habitables del planeta, con acceso inmediato a recursos marinos, tierras bajas, fértiles y climas moderados por la proximidad oceánica. La elevación del nivel del mar producida por la fusión de los mantos de hielo inundó estas plataformas continentales durante un proceso que se extendió aproximadamente entre 15.000 y 6.000 años antes del presente, con episodios de elevación especialmente rápida durante los pulsos de deshielo identificados en el registro geológico. Si existían asentamientos humanos complejos en esas plataformas, su registro arqueológico se encuentra actualmente entre 30 y 130 metros bajo la superficie del océano, en condiciones que hacen difícil pero no imposible su investigación. Los trabajos de arqueología submarina realizados frente a las costas de la India occidental han revelado la presencia de estructuras de gran tamaño a profundidades de entre 30 y 40 metros en el Golfo de Cambat. La investigación del Departamento de Ciencias Oceánicas del Gobierno de India, conducida entre 2000 y 2002, bajo la dirección del Pototponateru, oceanógrafo S.R. Rao, identificó mediante sonar y recuperación de sedimentos la presencia de estructuras geométricas regulares
que los investigadores interpretaron como ruinas urbanas sumergidas. Las dataciones de carbono realizadas sobre material orgánico recuperado del fondo en la zona de las estructuras produjeron fechas de aproximadamente 9.500 años antes del presente, lo que situaría el asentamiento en el período preneolítico convencional. Estas dataciones han sido objeto de controversia entre especialistas, pero los datos sonar no han sido refutados. El monumento de Yonaguni, la formación submarina descubierta frente a la costa de la isla japonesa de Yonaguni en 1986 y estudiada por el geólogo marino Masaki Kimura de la Universidad de la Ryukyu, continúa siendo objeto de debate entre los especialistas en geología marina y arqueología. Las estructuras muestran superficies planas, ángulos rectos, escalones y lo que varios investigadores describen como cortes deliberados en la roca, aunque otros geólogos argumentan que estas características pueden explicarse por la fracturación natural de la roca de arenisca en patrones regulares. Si alguna parte de las estructuras resulta ser artificial, su posición actual bajo el agua indica que fue construida durante el período glacial, cuando el nivel del mar era suficientemente bajo como para dejar expuesta esa área. Los avances en el análisis de ADN antiguo producidos en la última década han transformado radicalmente nuestra comprensión de los movimientos de población en la prehistoria y han producido resultados que, en varios casos, desafían los modelos basados exclusivamente en la arqueología material. Los análisis de ADN antiguo realizados sobre restos de poblaciones predinásticas y del período dinástico temprano de Egipto, publicados en 2017 por un equipo internacional liderado por Johannes Krause, del Instituto Max Planck para la Antropología Evolutiva, revelaron que estas poblaciones presentaban una mayor afinidad genética con poblaciones del creciente fértil y de Europa que con las poblaciones subsaharianas vecinas geográficamente. Este resultado ha sido presentado principalmente como evidencia de movimientos de población desde el Oriente Próximo hacia Egipto durante el período neolítico. Pero en el contexto de la discusión que estamos desarrollando aquí, tiene una implicación adicional. Sugiere que las poblaciones que desarrollaron la civilización predinástica y dinástica de Egipto eran genéticamente distintas de lo que sería esperable si hubieran evolucionado in situ, y presentaban afinidades con las mismas regiones de las que procede el corpus de conocimiento técnico que hemos estado examinando. Los análisis genómicos de restos humanos del período de Uruk en Mesopotamia y de la cultura Jalaf precedente muestran patrones de discontinuidad genética entre distintos horizontes temporales que los arqueólogos han correlacionado con cambios en los niveles tecnológicos y organizativos de las culturas correspondientes. Las discontinuidades genéticas coinciden cronológicamente con los momentos en que el registro arqueológico muestra saltos cualitativos en la sofisticación de las técnicas constructivas, la precisión de las observaciones astronómicas o la complejidad de los sistemas administrativos. Esta correlación entre cambios en la composición genética de las poblaciones y cambios en sus capacidades técnicas documentadas es consistente con la hipótesis de introducción externa de conocimiento, aunque no la prueba. La comprensión del legado de los sistemas de conocimiento establecidos por los Anunnaki y los Apkallu. Si aceptamos la premisa de que esos sistemas de conocimiento existieron en la forma en que los textos mesopotámicos los describen, requiere examinar no solo la transmisión histórica documentada de esos conocimientos a través de las escuelas de misterio y las tradiciones esotéricas, sino también las implicaciones de esa transmisión para la comprensión de nuestra propia historia intelectual y tecnológica. La matemática babilónica del período del Bronce Medio ha producido algunos de los debates más activos en la historia de la ciencia moderna. La tablilla Plimpton 322, datada en el período paleobabilónico alrededor del año 1800 antes de nuestra era y conservada en la colección Plimpton de la Universidad de Columbia, fue analizada por el matemático George Arthur Plimpton y posteriormente por distintos equipos de investigadores especializados en historia de las matemáticas.
El resultado de esos análisis es inequívoco. La tablilla contiene una lista de ternas pitagóricas que demuestra comprensión sistemática de relaciones trigonométricas que la historiografía convencional de las matemáticas atribuye al período griego más de 1000 años después. La interpretación que Daniel Mansfield y Norman Wildberger de la Universidad de Nueva Gales del Sur propusieron en 2017, publicada en la revista Historia Matemática, sugiere que la tablilla Plimpton 322 representa un sistema trigonométrico completo, basado en razones exactas en lugar de las aproximaciones del sistema de Hiparco que la tradición occidental heredó. Este sistema alternativo de trigonometría, que Mansfield y Wildberger argumentan que es en ciertos aspectos, computacionalmente, superior al heredado de los griegos, habría sido desarrollado en Babilonia al menos un milenio antes de que los matemáticos griegos abordaran el mismo dominio. La pregunta sobre cómo llegaron los matemáticos babilónicos a ese nivel de comprensión en ese período no tiene respuesta satisfactoria en el modelo convencional del desarrollo matemático. Los análisis composicionales de artefactos metálicos mesopotámicos y egipcios del período del Bronce Medio han producido resultados que los metalúrgicos modernos encuentran difíciles de contextualizar dentro de los modelos convencionales de desarrollo tecnológico. Algunos bronces del período paleo-babilónico muestran composiciones de aleación que optimizan simultáneamente propiedades como la dureza, la resistencia a la corrosión y la maquinabilidad en formas que los ingenieros de materiales modernos reconocen como resultado de comprensión de los principios metalúrgicos subyacentes, no de experimentación empírica por ensayo y error. El proceso de obtención de esas composiciones de aleación, que requiere un control preciso de las temperaturas de fusión y enfriamiento y el uso de agentes de aleación en proporciones específicas, implica conocimiento de los principios de la metalurgia física, que no fue formalizado en términos científicos modernos hasta el siglo XIX. Los textos mesopotámicos que describen procesos metalúrgicos, incluyendo las instrucciones para la producción de bronces especiales que aparecen en los textos de los museos de Berlín y Londres, utilizan terminología técnica que los metalúrgicos que los han analizado describen como consistente con un conocimiento real de los principios involucrados, aunque expresado en el vocabulario disponible para quien no tiene acceso al modelo atómico de la materia. El estudio acústico de los espacios interiores de los templos y zigurats mesopotámicos, iniciado por Rupert Till de la Universidad de Huddersfield y continuado por varios equipos de investigación en la última década, ha producido resultados que apoyan la hipótesis funcional de esos espacios. Las propiedades acústicas de las cámaras interiores de los grandes templos del período neo-asirio y neo-babilónico, medidas con equipos de análisis acústico modernos en los casos en que el estado de conservación lo permite, muestran características de diseño acústico deliberado, amplificación selectiva de frecuencias específicas, creación de zonas de mayor inteligibilidad del sonido en puntos específicos del espacio y efectos de resonancia que pueden mantenerse con mínimo esfuerzo vocal durante periodos extendidos. Estas propiedades acústicas no son las que habría producido un arquitecto que diseñara el espacio únicamente para ceremonias religiosas convencionales. Son las propiedades que un ingeniero de comunicaciones diseñaría si quisiera crear un espacio que maximizara la transmisión de información verbal con el mínimo esfuerzo energético y el máximo alcance. La coincidencia entre los principios de diseño de estos espacios y los principios de la ingeniería acústica moderna sugiere que quienes diseñaron los templos mesopotámicos entendían la acústica en términos funcionales, independientemente de si esa comprensión estaba expresada en los términos de la física moderna. Las tradiciones esotéricas y las sociedades de iniciados que se formaron en el Mediterráneo oriental durante el período helenístico y que continúan como corrientes vivas hasta el presente en formas diversamente transformadas, han sido habitualmente descartadas por la historiografía académica como sistemas de creencia religiosa sin contenido técnico. Este descarte se ha realizado en muchos casos, sin el análisis detallado del contenido técnico que estos sistemas preservan en sus textos rituales y en sus sistemas simbólicos.
La tradición hermética, tal como se preservó en Europa occidental desde la traducción latina de los Hermetica por Ficino en el siglo XV, incluye principios de filosofía natural que los historiadores de la ciencia han señalado como precursores conceptuales de desarrollos científicos posteriores. Isaac Newton, cuyos manuscritos alquímicos superan en volumen a sus escritos matemáticos y físicos, consideraba que la tradición alquímica preservaba un conocimiento real sobre las propiedades de la materia que había sido desarrollado originalmente por fuentes antiguas. La visión de Newton de la alquimia no era la de una protoquímica primitiva, sino la de un sistema de conocimiento sofisticado que requería descodificación. Las tradiciones masónicas que emergieron en la Europa del siglo XVII y que en sus formas más antiguas incorporan elementos que los historiadores del movimiento rastrean hasta las guildas de constructores medievales y más atrás hasta las tradiciones de los constructores de templos del mundo antiguo, preservan principios geométricos y proporcionales que corresponden directamente a los sistemas de proporciones sagradas documentados en los templos mesopotámicos y egipcios. El conocimiento de la razón áurea, de las proporciones pitagóricas y de los principios de geometría sagrada que encontramos en los textos masónicos del siglo XVIII no es una elaboración moderna de estos autores. Es la preservación de un sistema de conocimiento arquitectónico que tiene sus raíces en el mundo antiguo y cuya transmisión puede rastrearse, aunque con lagunas, desde los constructores del período neobabilónico a través de los maestros constructores medievales. El análisis comparativo de los sistemas calendáricos de las civilizaciones antiguas revela un nivel de coordinación que va más allá de la simple observación astronómica independiente. Los sistemas calendáricos mesopotámico, egipcio, maya e indio, desarrollados en regiones sin contacto documentado entre sí durante los períodos formativos de cada uno, comparten no solo los fenómenos astronómicos que adoptan como base de medición del tiempo, sino también los valores numéricos específicos con que expresan las relaciones entre esos fenómenos. El ciclo de 25.920 años para la precesión de los equinoccios aparece de forma explícita o implícita en los sistemas de grandes ciclos temporales de todas estas tradiciones. El calendario maya largo, con su ciclo principal de 5.125 años, es un quinto de 25.625 años, valor que corresponde al ciclo precesional con el nivel de precisión alcanzable mediante observación a simple vista. El gran año de Platón, que el filósofo describe en el Timeo y que él atribuye a fuentes sacerdotales egipcias, es de 36.000 años, el doble del ciclo precesional. Los yugas hindúes en su ciclo completo de 4 edades suman 4,32 millones de años, múltiplo exacto del ciclo precesional, por un factor de 166,6. Estas relaciones matemáticas entre los sistemas calendáricos de culturas no conectadas, todas referidas al mismo ciclo astronómico fundamental, son inconsistentes con el modelo de desarrollo independiente y consistentes con el modelo de derivación de una fuente común. La hipótesis de que esa fuente común fue el sistema de conocimiento astronómico establecido por los Apkallu o sus equivalentes en otras tradiciones no puede ser probada con la evidencia disponible, pero tampoco puede ser refutada, y el peso acumulado de las coincidencias técnicas que hemos examinado en estas páginas es suficientemente grande como para que su descarte requiera algo más que el argumento de autoridad de la arqueología convencional. El conjunto de evidencias que hemos examinado a lo largo de este texto forma un patrón que resiste los intentos de reducirlo a coincidencia, elaboración mítica o convergencia cultural independiente. Las tablillas cuneiformes de Eridu y Uruk, los textos del panteón mesopotámico con su estructura administrativa específica y coherente, las descripciones procedurales de la creación del ser humano en el Atrahasis y el mito de Dilmun, la consistencia de los relatos del diluvio con la evidencia geológica de eventos de inundación masiva, la correspondencia entre los sistemas de conocimiento mesopotámicos y egipcios en astronomía y arquitectura,
La transmisión de esos sistemas hacia las tradiciones hebreas, gnósticas y herméticas, y los hallazgos arqueológicos que continúan expandiendo el horizonte temporal de la sofisticación humana. Todo esto configura un cuerpo de evidencia que merece análisis serio. Ese análisis serio no significa aceptar acríticamente ninguna interpretación particular, incluyendo las interpretaciones extraterrestres que autores como Zecharia Sitchin o Michael Tellinger han popularizado y que la arqueología académica rechaza por razones que son en muchos casos legítimas, aunque en otros responden a resistencia institucional, más que a evaluación de la evidencia. El análisis serio significa examinar lo que los textos dicen con la misma atención que prestaríamos a cualquier documento histórico, sin aplicar la presunción de que lo que describen no puede haber ocurrido, y evaluar la evidencia arqueológica con la misma apertura metodológica que aplicamos a cualquier otra evidencia física. Lo que emerge de ese análisis es la posibilidad de que la historia de la civilización humana sea considerablemente más compleja y más antigua de lo que los modelos establecidos en el siglo XIX sugieren. La evidencia de conocimiento técnico avanzado en períodos preurbanos, la consistencia interna de las descripciones textuales de seres sobrehumanos a través de múltiples culturas independientes y la presencia de datos astronómicos y matemáticos que requieren capacidades de observación y cálculo superiores a las que las sociedades en cuestión deberían haber poseído. Todo esto indica que hay algo en nuestra prehistoria que no hemos entendido completamente. La civilización sumeria, que nuestros modelos actuales sitúan en el origen de la historia humana organizada, se describía a sí misma explícitamente como heredera de un pasado anterior. Sus textos más importantes, los que preservó con mayor cuidado y copió con mayor fidelidad a través de más generaciones, describen seres que vinieron antes y que enseñaron lo que los sumerios sabían. Ignorar esa afirmación como mero recurso mitológico sin contenido histórico es una decisión metodológica que requiere más justificación de la que habitualmente se le da. El archivo de barro de Mesopotamia no está cerrado, continúa siendo excavado, continúa siendo traducido y continúa produciendo sorpresas. Cada nueva tablilla descifrada añade información al retrato de una civilización que sabía más de lo que debería saber, que recordaba más de lo que debería poder recordar y que describía su propio pasado en términos que la arqueología moderna todavía no ha podido explicar satisfactoriamente. Las preguntas que los escribas de Nippur y Uruk se plantearon en su arcilla hace 4000 años y que sus predecesores del período Ubaid se plantearon en materiales que no han sobrevivido, son las mismas preguntas que siguen sin respuesta definitiva en los laboratorios de genómica y en los observatorios astronómicos modernos. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos realmente? ¿Quién nos hizo así y para qué? El hecho de que no tengamos respuestas definitivas no es evidencia de que no haya respuestas. Es evidencia de que el archivo todavía no está completamente leído.